En 1955, mientras revisaba exámenes de literatura inglesa, un profesor de la Universidad de Oxford encontró un papel en blanco y escribió: en un agujero en el suelo vivía un hobbit, sin saber que esto lo llevaría a crear el universo literario que consta de más de 30 obras, entre las cuales están 2 de los 5 libros más vendidos de la historia, todos y todos en un mundo imaginario llamado la Tierra Media. Esto es Chicho, un podcast para los locos que respiran creatividad, para los que se expresan con más que solo palabras y aman generar emociones con ideas que surgen de su mente. Aquí exploraremos piezas de arte en particular, platicamos con creativos que nos dan tips e insights sobre su éxito y discutimos temas variados dentro de la cultura pop. Únete a la conversación. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Qué gusto tenerlos otra vez en Chicho Inspiration, donde nos clavamos con una sola pieza de arte, persona o trabajo en particular. El día de hoy vamos a platicar sobre John Ronald Reuel Tolkien, mejor conocido como J.R.R. Tolkien o solo Tolkien, quien es mayor conocido por ser el autor del Hobbit y El Señor de los Anillos. Así que vámonos directo a lo bueno. Tolkien fue un escritor, filósofo, lingüista y profesor de la Universidad de Oxford. Nació el 3 de enero de 1892 en Bloemfontein, que hoy es Sudáfrica, de padres ingleses. Al poco tiempo de que aprendió a caminar, fue picado por una tarántula en el patio de su casa, cosa que muchos relacionan con sus cuentos y cómo las arañas formaban parte importante entre sus villanos. Pero él mismo mencionó que no tiene recuerdo de este accidente y mucho menos le tenía miedo a las arañas. En 1895 se muda con su madre y hermanos a Inglaterra, mientras su padre permaneció en la colonia inglesa en África. Pero al año siguiente falleció, por lo que la familia de Tolkien tuvo que mudarse con la familia de su madre a Birmingham. Ahí el pequeño Ronald le gustaba explorar el bosque cercano, los molinos y la granja de su tía llamada Bag End, nombre que utilizaría después en sus relatos. En 1915 se graduó con honores en lengua inglesa del Exeter College, una de las instituciones que conforman la Universidad de Oxford. Después de su graduación, se unió al ejército británico que en ese momento luchaba en la Primera Guerra Mundial. Fue enviado a Francia en 1916 y estuvo en el campo de batalla. Mucha de la violencia y sufrimiento que presenció de primera mano en la guerra quedó luego plasmado claramente en su obra literaria, aunque él dice que no, porque dice que nunca le gustaron las alegorías y que todo era como ficción. Bueno, más bien que no le gustaban las alegorías directas, o sea que nada era tan literal. Y esto lo llevaba a que hasta el momento podríamos nosotros seguir relacionando la maldad y cómo él representaba los dos bandos buenos y malos en nuestros días, por lo que no era una alegoría tal cual literaria de la guerra que él vivió. Poco después de estar en el frente se enfermó de lo que se conoce como fiebre de las trincheras, por lo que fue regresado a Inglaterra y durante su convalecencia en una cabaña empezó a trabajar en lo que llamó el libro de los cuentos perdidos, iniciando con una historia llamada La caída de Gondolin. Ya como civil, después de su paso por el ejército, su primer trabajo fue como lexicógrafo para la primera edición del Diccionario Inglés de Oxford. Después inició su carrera como profesor en la Universidad de Leeds. Para 1925 regresó a Oxford, ahora como profesor de anglosajón. En este tiempo fue en el que Tolkien escribe algunas de sus obras más importantes, El Hobbit y los 2 primeros volúmenes del Señor de los Anillos. El Hobbit lo escribió en partes desde entonces hasta 1930 y no pretendía publicarlo. Él solo quería un cuento para entretener a sus hijos. Pero su amigo y también escritor C.S. Lewis, autor de los libros de las Crónicas de Narnia, lo convenció de darle forma y terminar la obra para publicarla en 1937. Este es el primer libro dentro de todo el universo mitológico literario creado por Tolkien. El libro trata de cómo el hobbit Bilbo Baggins, acostumbrado a la tranquilidad de su casa y su comodidad, una noche recibe la visita del mago Gandalf en compañía de 3 enanos, pero estos no eran enanos cualquiera. Eran liderados por Thorin Oakenshield, heredero al trono del reino de Erebor en la montaña solitaria, y se encaminan en una aventura para recuperar su reino, que fue atacado y capturado por el dragón Smaug, que quería el gran tesoro que poseía Erebor. Pasan por Rivendell y reciben ayuda de Elrond, pasan por las montañas nubladas matando al gran Trasgo, y es aquí donde Bilbo conoce a Gollum y encuentra el anillo de poder. Conocen a Beorn, se meten en pedos con las arañas gigantes del Bosque Negro, los capturan los elfos del bosque que estaban a cargo del rey Thranduil, papá de Legolas, que no aparece en este libro pero que seguro andaba por ahí en algún lugar. Llegan a Esgaroth, que es un pueblo en el lago, donde conocen a Bard, el mejor arquero en la historia de los hombres. Llegan después a Erebor, ya a su reino. Smaug ataca Esgaroth, el pueblo del lago, pero lo mata Bard con una flecha negra.
Los elfos y los hombres quieren parte del tesoro y se van a pelear contra los enanos, pero en eso llega un ejército de orcos y de wargos que son como lobos gigantes y pues elfos, humanos y hombres se unen en lo que se llamó la batalla de los 5 ejércitos. Eran 5 ejércitos porque eran los orcos y los wargos por un lado y los elfos, los humanos y los enanos pues por el bando de los buenos. Cuando llevan a perder los buenos, obviamente, llegan las águilas que siempre ayudan cuando ya está a punto de valer madre y llega también Beorn convertido en un oso furioso y pues ya, ganan. Pero Thorin muere en la batalla, todos se reparten el tesoro y Bilbo regresa a su casa con una parte del tesoro y con el anillo. Este libro es el 5º más vendido en la historia de la literatura impresa, con más de 100 millones de copias vendidas, y ganó tanta popularidad que la editorial pidió a Tolkien una secuela, y fue así como empezó a escribir El Señor de los Anillos, cosa que tardó 12 años, de 1937 a 1949, y fue publicada por primera vez en 1954, en 3 volúmenes llamados The Fellowship of the Ring, The Two Towers y The Return of the King. Originalmente la historia sería también para niños como El Hobbit y aproximadamente de la misma longitud, pero terminó siendo una obra muchísimo más extensa en fondo y forma. The Fellowship inicia con un prólogo dedicado a los hobbits, quienes Tolkien consideraba los protagonistas de la historia. Este prólogo tardó más de 10 años en escribirlo y no lo terminó hasta poco antes de que se publicara el libro. La historia formalmente inicia con el cumpleaños 111 de Bilbo Baggins, el protagonista del Hobbit, quien planea un último viaje secreto para pasar sus últimos días en paz. Por lo que antes de partir, Gandalf el mago lo convence de dejar su anillo a su sobrino Frodo, y le dice a Frodo que lo guarde. 20 años después, Gandalf regresa para decirle a Frodo que descubrió que el anillo era el anillo único, que perteneció a Sauron, por lo que le ordena que lleve el anillo a Rivendell, donde los sabios decidirán su futuro. Entonces Frodo, junto a Samwise Gamgee, su jardinero, se encaminan hacia allá, pasando por el bosque viejo donde Tom Bombadil los rescata del viejo hombre sauce y también los rescata de los tumularios. Llegan a Bree, donde por accidente Frodo se pone el anillo y alerta a los Nazgûl, que son los espectros del anillo y siempre lo están buscando. Y aquí aparece Aragorn y los salva. Los lleva a Rivendell pasando por Amon Sul, donde los ayuda Glorfindel, que era yo creo que el elfo vivo más chingón en ese momento. No era rey ni nada, pero era un chingonazo. Y pues Glorfindel los ayuda, los acompaña hasta Rivendell, y ahí el Concilio de los Sabios decide que el anillo tiene que ser destruido sí o sí. Se forma la Comunidad del Anillo, conformada por integrantes de las razas más importantes de la Tierra Media. Aragorn y Boromir representando a los hombres, Legolas representando a los elfos, Gimli, hijo de Gloin, que estaba en la compañía de Thorin Oakenshield en el libro del Hobbit, por parte de los enanos, Gandalf el mago y Frodo, Sam, Merry y Pippin por parte de los hobbits. Se encaminan hacia el Monte del Destino en Mordor, el único lugar donde el anillo puede ser destruido. Pasan por Moria, donde enfrentan a un Balrog y Gandalf cae derrotando al Balrog, caen los dos. Llegan a Lórien, donde Haldir el elfo los conduce hasta Celeborn y Galadriel, quienes los ayudan. Poco después, Frodo y Sam se separan de la compañía, Boromir muere, Merry y Pippin son capturados por el ejército de Saruman, el mago blanco que se corrompió por la ambición del anillo, y Aragorn, Legolas y Gimli parten a rescatarlos. Aquí empieza el libro de las 2 torres. En el camino se encuentran a Éomer, mariscal de Rohan. Rohan es una de las 2 naciones más importantes de hombres en este momento. Entran a Fangorn, que es un bosque, buscando a Merry y Pippin, y se encuentran con Gandalf, que ahora regresó para ser el mago blanco. Por otra parte, Merry y Pippin conocen a Treebeard, que es un árbol viviente, quien les ayuda y les resguarda, y al enterarse de las noticias de fuera, convoca a una asamblea de Ents, que es su raza, para decidir si ayudarían a los hombres de Rohan y de Gondor. Gandalf, junto con los 3 héroes, por así decirlo, van a Edoras, la capital de Rohan, donde liberan al rey Theoden del hechizo de Saruman y todo Edoras se repliega al abismo de Helm. Gandalf va en busca de Éomer. Ya en el abismo de Helm llega el ejército de Saruman y cuando llevan a perder los de Rohan, llega Gandalf junto a los Rohirrim de Éomer y pues ganan, ¿no? Se van a Isengard, que era la morada de Saruman, el mago malo, donde se encuentran con que los Ents, o sea los arbolotes, ya habían arrasado con el lugar. Se reencuentran con Merry y Pippin y pues dejan ahí encerrado a Saruman. Encuentran la Palantir, que es una piedra vidente. Pippin por metiche agarra la piedra, le revela a Sauron parte de la estrategia de Gandalf y pues todo tiene que cambiar. Gandalf se lleva a Pippin a Minas Tirith. Minas Tirith es la capital de Gondor, el otro reino importante de hombres, para ponerlo a salvo y preparan la defensa de la ciudad. Por otra parte, Frodo y Sam, tras separarse de la compañía, llegan a Emyn Muil, donde se pierden y encuentran a Gollum. Se pelean, se reconcilian, los ayuda y los lleva hasta la Ciénega de los Muertos.
y después a la Puerta Negra. Pero estaba demasiado custodiada para intentar entrar, por lo que Gollum les propone el camino de Cirith Ungol y se dirigen hacia allá. Pero en el camino son capturados por Faramir, hermano de Boromir, que era parte de la Compañía del Anillo, y Gollum siente que los hobbits lo traicionan. Faramir los deja ir, Gollum planea su traición hacia los hobbits, llegan a Cirith Ungol y Gollum los usa como carnada para que se los coma Shelob, otra araña villana gigante que vivía ahí. Shelob logra picar a Frodo, Sam la ahuyenta y pensando que Frodo está muerto decide él mismo continuar con la misión, pero se da cuenta que unos orcos se llevan el cuerpo de Frodo porque no está muerto, solo está inmovilizado y pues va a su rescate, ¿no? Aquí empieza el libro del retorno del rey. Gandalf y Pippin llegan a Minas Tirith, se presentan ante Denethor, que es papá de Faramir y de Boromir, y pues le informan de la muerte de su hijo. Mientras tanto, de regreso en Edoras, junto con el rey Theoden, Aragorn se encuentra con Eladan y Elrohir, los hijos de Elrond, que Elrond era el rey de Rivendell, donde ya saben que Glorfindel los ayudó a llegar ahí. Bueno, él era Elrond. Quien les dice que por consejo de Galadriel tienen que tomar el Sendero de los Muertos, y así lo hace junto a Legolas y Gimli. Y ahí convocan a los muertos del Sagrario. Derrotan a los barcos corsarios y llegan a Gondor por el sur. Al mismo tiempo inicia el asedio a Minas Tirith por el ejército de Mordor. Gondor aguantó como pudo hasta que llegó la ayuda del ejército de Rohan, dando inicio a la batalla de los campos del Pelennor. El rey Theoden muere. Éowyn, la hermana de Éomer, mata al Witch King of Angmar, que era el líder del ejército de Mordor. Llegan Aragorn, Legolas y Gimli con su ejército de fantasmas, ganan la batalla, por recomendación de Gandalf después, para desviar la atención de Sauron sobre Frodo, deciden marchar a la Puerta Negra, donde se inicia una última batalla. Sam rescata a Frodo, como pueden siguen su camino al Monte del Destino, se avientan un último tiro con Gollum, logran destruir el anillo y Sauron es derrotado para siempre. Las águilas rescatan a Frodo, acuérdense que las águilas siempre ganan en el último momento. Rescatan a Frodo y a Sam, Aragorn se convierte en rey de Gondor y se casa con Arwen, que era hija de Elrond. Éomer es el nuevo rey de Rohan, su hermana Éowyn se casa con Faramir, se disuelve la Compañía del Anillo, los hobbits regresan a Rivendell, donde se encuentran otra vez con Bilbo, regresan después a la comarca donde estaba Saruman, el mago malo, pero uno de sus sirvientes, cansado de las humillaciones, lo mata y después los hobbits lo matan a él. Un año después, Frodo, Bilbo, Gandalf, Elrond, Galadriel y los elfos parten hacia las tierras imperecederas y ahí termina la historia de la Tierra Media. Después de esto, Tolkien viajaba mucho a Estados Unidos para recibir títulos honoríficos en las universidades como Marquette y Harvard. En 1965 se publicó la primera edición del Señor de los Anillos en Estados Unidos. Por esta época, Tolkien fue nombrado doctor honoris causa por varias universidades. Fue miembro de la Real Sociedad de Literatura y en 1969 la reina Isabel lo nombró comendador de la Orden del Imperio Británico. Tolkien murió el 2 de septiembre de 1973. Después de su muerte, su hijo Christopher se encargó de recopilar, editar y publicar innumerables manuscritos que había dejado Ronald, siendo el más importante el Silmarillion, y lo publicó en 1977. Este es quizá el libro más importante en la historia de Tolkien, tanto que nunca fue publicado por él mismo. Era su glosario, su referencia, su marco histórico, era la mitología inglesa que él tanto quería crear. Un poco por celos de las grandes mitologías históricas como la nórdica o la griega. El Silmarillion lo empezó a escribir a la edad de 17 años y nunca lo terminó. Él mismo lo definía como las olas del mar. Cada vez llegaba más lejos, pero retrocedía para cambiar algunas cosas. El Silmarillion está dividido en 5 partes esenciales. La primera es el Ainulindale, que trata sobre la creación de Ea, el universo, y dentro de este se creó Arda, el mundo. Todo esto es creado por Ilúvatar, que era el dios único, y después creó a dioses menores llamados los Ainur. Dentro de estos Ainur había uno que desentonaba en la música y quiso ganar más protagonismo, siendo así Melkor el primer villano del universo de Tolkien. La segunda parte es el Valacuenta, que trata sobre los Ainur que se enamoraron de Arda, o sea el mundo, y decidieron habitarlo y adecuarlo para la llegada de los primeros hijos de Ilúvatar, que eran los elfos, y los segundos hijos de Ilúvatar, que eran los hombres. A estos dioses los elfos lo llamaban los Valar, y en este cuento se introduce a estos mismos explicando sus poderes, de que eran dioses y además de ver la maldad y la avaricia de Melkor. Luego sigue el Cuenta Silmarillion, que trata sobre los primeros días del mundo, la gran batalla y la expulsión de Melkor a la Tierra Media, pero se centra más en la historia de los Silmarils, las joyas más bellas jamás hechas por algún habitante del mundo, que fueron creadas por Fëanor, uno de los elfos de la primera edad y uno de los más poderosos y hábiles de toda la historia.
El espíritu de Fëanor era tan fuerte que incluso consumió la vida de su madre durante el embarazo. Cuenta también la rebelión de los Noldor, que era una fracción de los elfos, de los cuales Fëanor era parte. Cuenta también cómo Melkor acabó con los 2 árboles que eran sagrados para los Valar y los elfos y además robó los Silmarils, por lo que los Noldor partieron de Valinor para ir a la Tierra Media y recuperar las joyas, matando incluso en el camino a otros elfos, e inició la Guerra de las Grandes Joyas. Cuenta también sobre el juramento inquebrantable que hicieron los hijos de Fëanor de nunca dejar de buscar los Silmarils. Cuenta la llegada de los hombres a la Tierra Media, cómo fueron creados los enanos y una larga lista de historias y personajes épicos y eventos que después son mencionados y referenciados en El Hobbit y El Señor de los Anillos. La cuarta parte es el Akallabeth, que narra la historia de cómo el gran reino de hombres llamado Númenor, donde los hombres decidieron derrocar a Sauron y enviarlo a la Torre Oscura, pero su rey Ar-Pharazôn intentó invadir las tierras imperecederas donde estaban los dioses, o sea, los Valar, creyendo que ahí encontraría inmortalidad, a pesar de que se le fue dicho por Ilúvatar, Dios mismo, que nunca podría navegar hacia allá, por lo que el dios se enojó y hundió toda la isla. La última parte se llama De los Anillos de Poder y la Tercera Edad. Esta es la parte más corta de todo el libro. Consta solamente de aproximadamente 20 páginas y trata sobre la Segunda Edad y de cómo Sauron logró escapar a la caída de su amo Melkor, mejor conocido como Morgoth. Y cientos de años después, los hombres de Númenor apresan a Sauron y lo llevan a su isla, pero siendo él tan hábil, los convence de dejarlo libre y se convierte en el principal consejero del rey. Lo convence de desafiar a Ilúvatar e invadir las tierras imperecederas, por lo que Ilúvatar destruye sus barcos e inunda Númenor. Sauron consigue escapar a la Tierra Media. Unos pocos sobrevivientes de Númenor también logran escapar a la Tierra Media, donde crean reinos de hombres, entre ellos Gondor. Sauron recupera un poco de fuerzas y decide atacar a todos los reinos libres, pero los hombres de Númenor, junto a los elfos y los enanos de Khazad-dûm, se unen para derrotar a Sauron y durante 7 años se libró la batalla de la Última Alianza, donde Sauron es derrotado y desterrado. Regresa en el Hobbit como el Necromancer y después regresa a Barad-dûr durante la época del Señor de los Anillos. Elrond le suplica a Isildur que destruya el anillo, pero no quiere y se lo queda para él, en lo que después desencadenaría la Guerra del Anillo. Isildur muere poco después en una emboscada y en alrededor del año 2000 de la Segunda Edad llegaron los Istari o los magos de la Tierra Media. Saruman el Blanco, Radagast el Café, Gandalf el Gris y los 2 magos azules Alatar y Palando, enviados por los Valar para ayudar a los pueblos de la Tierra Media. Durante muchos siglos los magos se mantuvieron al margen y no hacían más que observar y aconsejar, pero a medida que los tiempos se fueron oscureciendo decidieron tomar acción en contra de la oscuridad que crecía dentro del Bosque Negro. Durante el ataque descubrieron que la oscuridad era Sauron, quien huye a Mordor y ese mismo año es descubierto el anillo por Bilbo Baggins. Tiempo después Sauron declara la guerra a la Tierra Media, pero Frodo Baggins viajaba al Monte del Destino a destruir el Anillo Único y ocurren ya todos los eventos que ya mencionamos en El Señor de los Anillos. Y bueno, con esto terminamos esta interesantísima plática donde aprendimos sobre los 3 libros, o bueno 5, pero porque El Señor de los Anillos es considerado uno, pero pues son 3 tomos, más importantes de J.R.R. Tolkien, quien creó todo un universo literario tan extenso que incluso creó hasta 15 idiomas diferentes que se hablaban dentro de este mismo universo. Cuéntame qué te parece la obra de Tolkien, si te gusta, si se te hace aburrida. Personalmente mi favorito es el Silmarillion, actualmente lo estoy leyendo por 3ª vez y pues me encanta. Recuerden suscribirse al podcast en Spotify y YouTube y activa la campanita. Déjame una reseña en Apple Podcast y comparte una captura de pantalla en tus redes sociales cuando estés escuchando. Nos escuchamos en el próximo episodio. Únete a la conversación. Peace out.